Hola, mi nombre es Saraí Suárez y en este video voy a explicar un poco acerca de los fundamentos teóricos que se encuentran alrededor del producto total, el producto medio y el producto marginal. Es importante iniciar sobre lo que significa la función de producción. Toda empresa, para poder realizar sus funciones, se vale de factores. Estos factores, también conocidos como factores de producción, son la tierra, el trabajo y el capital. Además de los factores, también utilizan lo que son los insumos, donde involucrada lo que es la materia prima, entre otras cosas, para elaborar productos como lo que conocemos como teléfonos, zapatos, productos deportivos, entre muchos otros, pero también en el área de servicios. La función de producción involucra la relación que existe entre los insumos, la producción y la tecnología. Todo esto relacionado en un corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque digamos que los valores o las ciertas unidades que se van a estudiar dentro de un corto plazo son fijas. Por otra parte, cuando se habla a largo plazo, todos estos factores son variables, lo cual hace muy difícil el hecho de poder estudiarlos. Entonces, para trabajar en este punto con la función de producción, se realizará a corto plazo. Ahora, comprendido esto, se puede iniciar a hablar un poco acerca del producto total. El producto total no es más que la cantidad total de bienes producidos en los cuales se utilizó una determinada cantidad de mano de obra y de insumos determinados. Esto deja como resultado una determinada cantidad de unidades producidas en cada uno de los elementos de la producción, de las fases de la producción por las que haya pasado. Esto involucra lo que es la finalización o se da en la finalización del proceso de producción. Como vemos, cuando hablamos de producto total, es todo lo que se obtuvo en cierto tiempo, toda la producción a la que se llegó a alcanzar. Entonces, por eso se habla de que es al final del proceso. Ahora, como un ejemplo que se va a trabajar alrededor de la explicación, va a ser una empresa productora de maíz. Produce maíz, digamos, en grandes cantidades, por decirlo, en toneladas. Entonces, si quisiéramos ver lo que es el producto total, en este ejemplo, esta pequeña gráfica, podríamos ver acá que en el eje de las Y se tiene lo que es el número de toneladas producidas. Y podemos ver que, juntando los factores de mano de obra, entre otros, podríamos decir que esta que está acá es la curva que me representa mi producción de toneladas de maíz en un periodo determinado. El producto medio se caracteriza por representar el promedio de unidades producidas en un determinado espacio o para un determinado factor. Este se obtiene cuando se divide el producto total entre la cantidad utilizada. Vamos a tomar como ejemplo el factor del trabajo dentro el mismo caso de la empresa productora de maíz. Entonces yo quisiera calcular mi producto medio en cuanto al factor trabajo y tomando en cuenta que soy una empresa que produce maíz en toneladas. Entonces mi producto medio vendría siendo el producto total entre la cantidad de trabajadores que se utilizaron. Esto me daría el promedio de toneladas de maíz producidas por cada uno de los trabajadores. Lo podemos ver acá en la gráfica, se encuentran las toneladas producidas y en este caso vemos cómo sería la variación si fuéramos aumentando el número de trabajadores. Aquí sería con un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores y hasta 5 trabajadores. Y cómo sería el movimiento de la curva en este caso. El producto marginal sencillamente involucra el incremento que existe en el producto total en cada una de sus unidades. Ahora, esto puede ser debido a dos causas principales, que sería, en primer lugar, al añadir una unidad adicional o en el incremento de los insumos. Es decir, si tomando como unidad, por ejemplo, el trabajo, cuando yo estoy agregando más y más trabajadores, esos serían unidades adicionales. En el caso de los insumos, cuando yo aumento la cantidad de materia prima para un caso determinado, entonces ahí estaría lo que es mi incremento y por eso se dice que es una variación.
Al momento del análisis se puede analizar de forma discreta o de forma infinitesimal. Cuando vemos nuestra curva, vemos que en este caso tenemos igual nuestras toneladas producidas y tomamos en cuenta igual los trabajadores, y esta recta pequeña que está aquí me representaría mi variación. Vamos a irnos a lo que es el análisis gráfico. En primer lugar, para el análisis gráfico tenemos que comprender que el producto total, medio y marginal se analizan o se grafican por medio de curvas. Tengo lo que es mi curva de producto total, mi curva de producto medio y mi curva de producto marginal. Todo esto obedece a lo que es la ley de rendimientos decrecientes, que indica que estas curvas, luego de llegar a su punto máximo, ellas van a decrecer, porque existen diferentes factores que influyen en ellos, que al llegar a un punto máximo, en vez de mejorar, digamos que lo que hacen es disminuir la capacidad productiva de la empresa. Vemos acá en el caso de este cuadro sería la producción total inherente a todas estas gráficas. Entonces podría ver que, tomando en cuenta el número de trabajadores en una determinada parcela, digamos de 2 hectáreas, tengo que en mi parcela A, con un trabajador, este trabajador produjo 8 toneladas, por ejemplo. Estas 8 toneladas vienen siendo mi producto total. Al mismo tiempo, las mismas 8 toneladas son mi producto medio, porque como es el único trabajador que hay, su promedio de producción es de 8. Y no hay producto marginal porque no hay variación. Por otra parte, en la parcela B vemos que existe un cambio en el número de trabajadores. Ahora serían 2 trabajadores, y en este caso lo que me produjeron los 2 trabajadores fueron 12 toneladas. Ese sería mi producto total. Y el producto medio sería 6, porque al dividir los 12 entre los 2 trabajadores me daría 6. Y el producto marginal, como es la variación, viene siendo la diferencia que existe entre el producto total de la hectárea anterior o del terreno anterior a el producto total que se produjo en esta oportunidad una vez que se aumentó el número de trabajadores. Y así sigue la gráfica. Tenemos que en el aumento posterior de los trabajadores hay un cambio en lo que es el producto total, el producto medio y el producto marginal. Todos estos números nos llevan a esta gráfica que reúne esta que está acá, la del producto medio y la del producto marginal en una sola. Y vemos que hasta llegar a 4 trabajadores se llegó al punto máximo de producción. Sin embargo, una vez con 5 trabajadores comienza a activarse lo que es la ley del crecimiento decreciente y comienza a decrecer lo que es la curva. Por otra parte, el promedio de toneladas producidas por trabajador fue disminuyendo, y por otra parte también va decreciendo el producto marginal debido a las diferencias que existen entre las variaciones del producto total. Esto nos permite comprender de una forma más clara todo el movimiento que existe dentro de la producción de una empresa y cómo los diferentes factores influyen de modo que puedan aumentar la producción, pero también tomando en cuenta lo que es el factor humano. En este caso, analizando la parte del trabajo, vemos cuáles serían las variaciones que existen y por lo tanto tener una mejor visión del movimiento económico dentro de una empresa, y la cual influye inherentemente en la economía de un país. Esto fue todo. Muchas gracias.